Y honra a ti, Señor, porque tú eres bueno, es tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que tú seas el que nos hable esta noche, que seas tu Espíritu Santo el que nos edifique y seamos fortalecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Padre, por aquellos que tienen dificultades en sus casas, en sus matrimonios, en economía, en enfermedad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas su sustento, Señor, y que ellos sean libres de toda enfermedad, Padre, de todo aquello que los aparta de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por la palabra de esta noche, que seamos edificados, fortalecidos, Señor, y que podamos, Padre, avanzar hasta la meta, hasta agradarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. Quiero recordarle, mañana miércoles y jueves, discipulados en los hogares. Mañana tenemos evangelismo para los que quieren ir con nosotros. Mañana miércoles, pero es en el día, hermano, porque es a un lugar donde es en el día que podemos llegar, personas que necesitan ayuda, y pues todo lo que el Señor nos ha provisto para poder llevar tendría que ser de esa forma por esta ocasión, porque tenemos la dificultad de que se nos pueden vencer, entonces no tenemos mucho cómo coordinar. Gracias a Dios, Dios abrió una puerta, pero es en el día. Si usted quiere acompañarnos, escríbame a mi WhatsApp, al WhatsApp de mi esposa, y pues le indicamos dónde va a ser y podemos ir y llevar el mensaje del Señor. Amén. Discipulados, miércoles y jueves. El domingo tenemos ayuno congregacional este domingo. Amén. Empezamos desde las 9:45, normal, amén. Quiere ponerse de pie y leemos Mateo 6:6, traducción lenguaje actual. Mateo 6:6, traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios. Su Padre, pues Él da lo que les pide en secretos. El verso 7, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. El verso 8, no los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. Amén. Puede tomar su lugar esta noche. Y el Señor está diciendo ahí que nosotros pidamos, que oremos, que Él es el que concede las peticiones de nuestros corazones. Amén. Pero que sepamos adorarlo a Él primero. Primero que adoremos antes de pedir, es lo que está diciendo aquí el verso 7. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Está hablando aún de pueblo de Dios. No sé si usted ha visto, hermanos, que Señor, te pido por esto, te pido por lo otro, te pido por aquí, te pido por allá, y solo es pedir y pedir. El Señor dice que primero lo adoremos, que primero lo exaltemos a Él. Amén. Primero buscar las cosas del reino de los cielos, después las cosas materiales. Dios se encargará de darnos en la manera que Él quiera darnos. Amén. Porque no te frustres porque Dios no me da como yo quiero. Dios no me provee como yo quiero. Es que no es como tú quieres ni como yo quiero, es como Él quiere. Amén. Y Dios a muchos les permite tener en abundancia esto y lo otro, aunque sean unos grandes pecadores. Pero a otros Dios les permite tener poco, pero son grandes adoradores. Amén. Que hay una gran diferencia entre esas dos partes. Pero dice aquí, cuando ustedes oren, no usen muchas palabras. Gracias, mi hermano. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Amén. Mateo 6:11, sigamos ahí. Pero dice esta versión, la versión española. Mateo 6:11, sigamos, porque está hablando el Señor del Padre nuestro, el pan nuestro, y cada día dánoslo hoy. Y dice la versión española, nuestro pan del mañana, dánoslo hoy, ¿sí? Nuestro pan del mañana nos lo puede dar hoy, Señor, y yo creo que Dios puede darnos todo lo que tú y yo querramos. Pero tenemos que entender que es agradando a Él. Tenemos que entender que es dándole gloria y honra a Él.
tenemos que entender que así como hemos visto en todos los altares, que diferentes altares como el de Abraham, como el de Elías, como el de Daniel, y muchos otros que todavía están ahí escritos en la Biblia, como el de Gedeón, todos ellos Dios les dio las bendiciones del futuro. Dios quiere darte las bendiciones del futuro. Amén. Si son cosas que Dios tiene para tu vida dentro de 5 años, Dios te las quiere dar hoy. Si son cosas que Dios tiene para tu familia dentro de 10 años, Dios te las puede dar hoy. Pero dice que cuando tú y yo oremos, no oremos solo por orar. No digamos aquel montón de palabreríos, ¿verdad? Hay hermanos que se quedan con Padre, te pido esto, Padre, te pido esto, y así se quedaron media hora. Y cuando salen de orar, dicen, ya oré, dice. Y si realmente le pusiéramos una grabadora a esas personas, lo único que dijeron es, Padre, te pido esto, Padre, te pido esto. Y no ¿por qué? Porque no saben ni qué orar, ni cómo orar. Yo primero te invito a alabar al Señor, a adorar al Señor. Amén. Creo que esa es la forma en la que tú y yo deberíamos de comenzar a la hora de orar, a la hora de pedir. No solo es pedir, sino que también primero orar, ¿sí? El tema de esta noche, permaneciendo en el Señor. Dios quiere que tú y yo permanezcamos en el Señor, pero que permanezcamos haciendo su voluntad. Amén. No podemos estar haciendo lo que tú y yo queremos. Esto es tanto como para un ministro como una oveja. No se trata de que tú hagas lo que tú quieres o que yo haga lo que yo quiero. La Biblia menciona, enseña que primero nos presentemos delante del Señor con alabanzas, con canto nuevo, con adoración. ¿Para qué? Para que entonces las peticiones tuyas y mías sean contestadas. En el tiempo de Daniel estaba el rey Nabucodonosor, porque con él empieza la historia en Daniel. Espero aguante mi garganta, hermano, aunque me gusta mi tono de voz así más grave, ¿sí? Ya me siento que crecí. Bueno, y eso que me abrigo, hermano, y mire, ¿qué tal si no me abrigara, santo Dios? Bueno, Nabucodonosor dice, se convirtió en un hombre bestia, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando vio que Babilonia había florecido, cuando Babilonia había crecido, cuando Babilonia era un éxito y era la envidia de muchas ciudades, dice que este Nabucodonosor dijo, esta Babilonia está hecha para la gloria mía, dice Nabucodonosor. Solo dijo eso y le vino la destrucción. La destrucción que hace un año atrás Daniel le había dicho, cuídate porque si no te cuidas, te va a venir destrucción. Si no te cuidas, si no agradas a Dios, te va a venir destrucción. Amén. Y entonces Nabucodonosor no vio el peligro que venía. Él se confió de su riqueza, él se confió de la abundancia que tenía, ¿sí? Pero Dios siempre avisa cuando va a castigar tanto tu vida como a mí, ¿sí? A usted también Dios lo castiga, pastor, viera que sí, hermano. A mí Dios también me jala las riendas, a mí también Dios me da con el cincho, amén. A mí también me pasan cosas que yo digo, Señor, ¿a qué horas me metí a tener estos pensamientos? ¿O a qué horas me metí a hacer esto? ¿Y como qué, pastor? No, hermano, enfóquese en usted, ¿sí? Usted también hace cosas malas. No estoy para contarle mis problemas y mis debilidades, pero en lo que vamos caminando en esta tierra, tú y yo debemos de aprender a poner oído a lo que Dios quiere para ti y para mí. Mire que cuántos años Dios nos da de vida en esta tierra. Dice el Señor, de 70 a 80 los más robustos, amén. Algunos llegan a los 90 y algo, a algunos rozan los 100, llegan desde ahí ya casi no pasa la humanidad, ¿sí? Y algunos a los 70 ya empiezan a ver el cielo abierto, porque ya se empiezan a ir, tal y como la palabra lo dice. Creo que cuántos años Dios nos quiera dar, creo que eso es algo que tú y yo nos ganamos en la tierra, ¿sí? La Biblia dice, honra a padre y a madre, ¿sí? Y está hablando que honres a los padres terrenales, que honres a los padres espirituales y que honres a Dios que es nuestro Padre. Entonces, si nosotros, las tres paternidades, nosotros honramos, dice Dios, yo voy a alargar tus años. Es una promesa que Dios dejó. Amén. Pero Nabucodonosor en algún momento
se vio con la grandeza. Ya tengo esto, ya tengo lo otro. Estoy bendecido. Ha sido la fuerza de mi reino, porque él dijo, esta Babilonia es para la gloria mía. Pero se convirtió en una bestia, dice la Biblia. Y qué triste ver cristianos. No sé si tú conoces cristianos que después de haber estado ministrando en una plataforma, ahora estén metidos en un burdel, estén metidos en cantinas, estén metidos en lugares terribles. Después de haber sido servidores en las más áreas de la iglesia, estén ahora botados allá. De donde un día salieron, volvieron. Amén. Se vuelven pródigos. Y así estaba Nabucodonosor. Mire a quién tenía al lado él, a Daniel. Dios le había revelado los sueños que nadie en el reino le había podido revelar a Nabucodonosor. Pero sin embargo, este rey no aprendió a poner los ojos en Dios. No aprendió a poner la mirada en el Dios de Daniel. Y él hizo lo que quiso. Y entonces, cuando está convertido en bestia, léalo ahí en su casa. Dice que le salieron garras como las aves, pezuñas. O sea, el tipo era un asco verlo, pues, por todo lo que dice que en vez de pelo le nacieron como plumas, dice. O sea, era un fenómeno. Dios lo convirtió en eso. Pero en un momento, Nabucodonosor dice, en su lucidez o en lo que él, como que tuvo un momento en lo que se acordó de todo lo que Dios hacía en la vida de él, dice que volteó a ver a los cielos y dijo, Señor, Dios, perdóname, porque la gloria es para ti, la honra es para ti. A Nabucodonosor le quitaron el reino de un día a otro. De un día a otro le quitaron el reino. De un día a otro le quitaron la estabilidad a Nabucodonosor. Pero no me quiero quedar solo en Nabucodonosor, pues quiero que avancemos esta noche. Pero Nabucodonosor, cuando estaba convertido en ese ser horrible, despreciable que describe el libro de Daniel, tuvo su momento de lucidez y volvió al Padre una vez más, a honrar a su Padre celestial y a darle la gloria y la honra a él. Lo mismo que miramos que le sucede al Gadareno. Al Gadareno ahí está, nadie lo podía liberar, nadie lo podía liberar de esos demonios, de esas legiones que tenía. Llegó Jesucristo y Jesucristo lo liberta. Amén. Pero sigamos, Daniel 5:13. Yo creo que son cosas que tú y yo debemos de ver. Que si estas cosas están escritas en el libro de Daniel, es porque también así va quedando la iglesia final. Porque son revelaciones que Daniel le dieron del tiempo final. A Daniel estás diciendo, estas cosas le va a pasar a la gente al final de los tiempos. Recuerde que a Daniel le dicen, al final de los tiempos, así va a quedar. Prácticamente eso le están diciendo. Personas que antes servían en un altar, hablando de un altar, en un escenario, tocando un instrumento. Personas que antes servían en cualquier otra área de la iglesia. Qué triste, y yo conozco muchos cristianos así, que de verdad volvieron al mundo. Volvieron a la vida de antes y ¿sabe qué, hermano? A hacer cosas peor de las que antes hacían. Yo solo digo, Señor, ayúdanos y que tú te lleves este mensaje esta noche también. Eso también es para mí. Ayúdanos a no ser los Nabucodonosor de este tiempo. De no volvernos en seres insensibles. De no volvernos en seres que no buscamos ya la presencia de Dios, sino que vamos por los placeres de la vida. Y eso es lo que mucha gente hoy en día sí hace. Va por los placeres de la vida. Y pues cada quien siembra. Y el día de la cosecha, pues no todos cosecharemos igual. Amén. Porque a veces tú y yo nos podemos amargar, pastor, pero ¿y qué es que no viene el pueblo? ¿Qué es que no? Hermano, tranquilo. Tú siémbrale a Dios lo que tú tienes que sembrarle. Tú vienes hoy a sembrar tu tiempo. Tú vienes hoy a adorar al Señor. O algunos tuvieron algún inconveniente por el cual hoy no están. Está bien. Amén. Pero otros simple y sencillamente se enfriaron. Ya no quieren más, ya no quieren seguir. Y yo solo te digo, miremos lo que está hablando la Biblia. Daniel 5:13. Volvamos a Daniel 5:13. Cuando Daniel ya era un hombre de 80, 85 años, ya era un hombre adulto. No, todavía no estoy leyendo, ¿sí? Pero cuando Daniel ya era un hombre adulto,
No era el jovencito que llegó de 15 años, 14 años, cuando Nabucodonosor lo reclutó y lo llevó a su reino. Ya Nabucodonosor había muerto, Belsasar había muerto. Y aquí llega con Belsasar. Pero después de Belsasar se levanta Ciro, o Darío, se levanta Darío. Amén. Pasaron 3 dinastías de reyes y Daniel seguía en pie. Amén, seguía en pie. Pero miren lo que dicen aquí en Daniel 5:13. Por lo menos el libro de Daniel, del capítulo 1 hasta el capítulo 6, va cronológicamente de acuerdo a la edad. Porque de ahí para allá es la revelación que le dan a Daniel. De la revelación del tiempo final. De las 70 semanas, de la estatua que se vuelve a levantar, del anticristo que viene a gobernar para los tiempos que tú y yo vivimos, y etcétera, etcétera. Amén. Pero aquí miramos algo que le dicen a Daniel cuando era un señor de 80 y algo de años. Entonces dice, Daniel 5:13, la Biblia de las Américas. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey habló y dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel? Mire cómo le dicen, ¿eres tú aquel Daniel? Aquel Daniel, y sigue diciendo, de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá. Aquí está hablando el nieto, no está hablando el hijo, está hablando el nieto, porque el que está hablando aquí es el nieto. No sé por qué lo escriben como que era el hijo, pero realmente era el nieto el que estaba hablando ahí. Tal vez el abuelo fue el que lo crió, no sé, porque cuando tú miras en la historia de los registros, él es nieto el que está hablando aquí. Y dice el verso 14, he oído de ti que el espíritu de los dioses, o sea, en otras versiones, que el espíritu del único Dios, dice, está en ti, y que luz y está en ti, y que hay luz en ti. Inteligencia, extraordinaria sabiduría se hallan en ti. El verso 15, ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer la interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Ya habían pasado como 60 años hasta este día. Desde que Daniel llegó como un niño de 15 años, ya habían pasado como 60 años cuando vamos leyendo el capítulo 5, aproximadamente 60 años. Pero la Biblia aquí me llama la atención y le dicen, ¿eres tú aquel Daniel? ¿Eres tú el mismo? Y pues yo te pregunto a ti, ¿eres tú el mismo cuando recién se convirtió a Jesucristo? ¿Y eres tú el que y fuiste creciendo en la iglesia? ¿Y fuiste creciendo y creciendo y creciendo? ¿Y eres tú el mismo? ¿O ya te cambiaron el corazón? Porque a Daniel le están diciendo esto. ¿Eres tú el mismo? ¿Tienes tú la misma? O sea, miremos qué es lo que le están diciendo. ¿Tienes tú la misma revelación de sueños? ¿Tienes tú la misma interpretación de sueños? ¿Tienes tú el mismo poder que mostraste cuando mi padre, el abuelo, Nabucodonosor estaba? ¿Eres tú el mismo? No le están diciendo que si él es en persona realmente, le están diciendo, todavía tienes esos dones vivos en ti. Y es que, hermano, hermana, no importa cuántos años pasen en nuestras vidas, ¿sí? No importa cuántos años pasen en nuestras vidas, pero ¿somos lo mismo? ¿O estamos como mucho pueblo de Dios que está cayendo en apostasía? Que está regresando a la vida de antes, que está regresando al mundo. Ay, pastor, yo no me estoy yendo al mundo. No, tranquilo, no estamos hablando solamente de eso. Pero con solo el hecho de yo no querer levantarle altar a Dios, por lo menos en mi casa, yo ya tengo un problema serio. Con solo el hecho de que yo ya no quiero congregarme en una iglesia, no porque sea esta, hermano, ¿sí? Estamos hablando del deseo, la intención. ¿Cuántas personas tú puedes evangelizar? Te vas conmigo hoy en la noche si quieres y vamos de calle en calle y te darás cuenta cuántos cristianos nos vamos a encontrar en las calles. Y lo primero que te dicen, yo era cristiano antes. Ah, qué bueno. No sé si lo dicen para que ya no les hablemos de Jesucristo o lo están diciendo sinceramente. Porque no sé cuál de las dos maneras, ¿verdad? Pero mucho pueblo de Dios allá en las calles
Me dicen, cuando yo los evangelizo, sí, yo antes iba a la iglesia. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, tuve esto y lo otro. Ok. Y ya buscas y ya te incorporaste a otra. No. ¿Y hace cuánto no vas a una iglesia? Tengo 20 años de no ir a una, me dijo. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué tomaste esa actitud? Porque me amargué. Y me lo dice claramente la persona. Si tú no me crees, yo te llevo a donde está esa persona, ¿sí? Para que usted no diga que, pastor, usted a saber hablando de quién está. No, yo hablo casos verídicos. Trabaja aquí en el centro comercial de La Pradera. Y ahí estaba yo evangelizándolo ese día. Y ahí está, ahí trabaja. Y siempre que paso le digo, busca una iglesia. Tú necesitas volver a una iglesia. Busca una iglesia. No te quedes así, no te quedes así. Pero aquí a Daniel están diciendo, ¿eres tú el mismo? Y pues a muchas personas, ¿seremos los mismos o estaremos en una dimensión mejor? Porque yo pienso que a Daniel le dieron ganas de decir, no, yo no soy el mismo, yo estoy en otra dimensión mejor, ¿sí? Mire, algo que me impacta de estos versos es porque a veces solo me quedo hasta cierta parte de la lectura y ya no sigo leyendo porque tal vez ya es muy tarde o porque voy corriendo en el tiempo cuando estoy estudiando. Pero algo que llama la atención es que a Daniel lo metieron al foso de los leones cuando era viejo. Cuando era viejo fue que lo metieron al foso de los leones. Cuando tú miras aquí es donde en el Daniel 6:1, aquí es donde empieza a hablar de que cuando ya Daniel estaba en una edad adulta, tanto aquí en la tierra, pero también en una edad adulta espiritual, fue cuando lo metieron al foso de los leones. Pero yo siempre lo he dicho, y volvamos aquí a Daniel 6:1, ¿sí? Le apareció bien a Darío construir, ya era el tercer rey que miraba a Daniel. Ya había pasado Nabucodonosor, Belsasar, el capítulo que estábamos hablando fue cuando escribieron en la pared, Mene, Mele, Tekel, Uparsin, ¿se acuerda? Y fuiste probado, pesado, y esta noche te muere. Le dijeron a Belsasar y esa noche se murió. Claramente. Para eso llegó Daniel, para leerle de que esa noche se moría. Imagínate. Pero de ahí se levanta Darío. Sigue en el capítulo 6. Ahora, y entonces, ahora viene otro reinado más. Y dice, le pareció bien a Darío, dice, construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran todo el reino. Y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Hermano, ya era un viejo, 80 y algo de años. Perdón por los hermanos que ya nos avanzan en la edad, ¿sí? Perdón. Pero no eran puestos para alguien así. Eran puestos para personas tal vez de unos 50, 55, 60 años que todavía tienen energías y ya tienen sabiduría. Amén. No estoy despreciando tu edad, ¿sí? No voy a decir, pastor, ya el pastor la tiene contra nosotros los viejos. No. Estamos hablando figura espiritualmente, ¿sí? Estamos hablando de una figura espiritual. Y dice el verso 2, sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quien estos sátrapas rindieron cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Ok, el verso 3. Pero este mismo Daniel sobresalía. Mire, ya era grande en edad, pero sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu, extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Hermano, si tú estás viendo tu edad y porque ya pintas canas o porque ya no, pastor, yo ya estoy viejo, yo ya no voy a tener esto y lo otro, pues Daniel todavía llegó a su vejez y lo siguieron tomando en cuenta en el reino. Y a Daniel lo siguieron poniendo en puestos importantes. Y a Daniel lo colocaron en buenos puestos. Amén. Pero algo que Daniel aquí recuerda, Daniel 6:10, cuando lo leíamos hace unos días, el verso 4, sigamos al verso 4 antes de adelantarme, 6:4. Te recuerda, Daniel ya tenía 80 y algo de años. Entonces los funcionarios y sátrapas sacaron un motivo para sacar a Daniel con respecto a los asuntos del reino,
pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel. O sea, Daniel llegó a grande y a esas edades y era fiel. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. O sea, no se le encontró nada malo a Daniel. Pero algo que sí veo que a Daniel le pasa es lo que hablábamos en cultos anteriores, Daniel 6:10, en la Torres Félix Amat. Lo que he sabido por Daniel esto es que había sido establecido dicha ley, se fue a su casa y ahí abiertas las ventanas de su habitación que miraban hacia Jerusalén, hincaba sus rodillas 3 veces al día y adoraba y daba gracias a su Dios como antes había acostumbrado a hacerlo. Usted me dirá, pastor, pero es que yo más entiendo como que siempre lo siguió haciendo, está bueno. Pero aquí dice, como antes había acostumbrado a hacerlo. Yo pienso que Daniel ya 85 años, hermano, pues no sé cuánto duraban las personas en el tiempo de Daniel. No tomé en cuenta eso, hasta qué edad llegaban ellos en esos años. Pero ya habían recortado bastante las edades, ya no pasaban más de 150 años. Pero algo que miramos en Daniel es que como que la edad lo fue cansando. Yo ya sé mucho y yo tengo la presencia de Dios. Yo aprendí en toda mi vida a agradar a Dios. En toda mi vida aprendí a ser recto. En toda mi vida aprendí a esto y lo otro, a que Dios fuera el primer lugar. Pero una de las cosas que Daniel como que dejó, fue dejando olvidado, fue su altar, su manera de adorar, porque dice que ahí abrió las ventanas de su casa y adoró hacia Jerusalén. Y esto está hablando de un altar, ¿sí? Y está hablando del altar. Entonces, pero Daniel, algo que se le enciende la chispa una vez más y dice Daniel, en toda la vida no me han podido tocar. No me han podido tocar. Satanás ha querido mi cabeza. ¿Cuántas veces habrán querido la cabeza de Daniel? Y no me han podido tocar. Pero ahorita como que sí han dado desconectado de las cosas del reino y volvió a levantar altar, como lo había acostumbrado a hacer antes, dice esta versión. Salud. Como antes había acostumbrado a hacerlo, dice. Y entonces Daniel dijo, bueno, a mí lo que siempre me libró fue poner en primer lugar a Dios. Lo que a mí siempre me libró fue darle la alabanza y la adoración a mi Dios. Y Daniel volvió a eso. Mira, hermano, cuando tú y yo miramos nuestra vida aquí en la tierra, la verdad es que es una carrera muy larga, ¿sí? ¿Tú eres de los años 80 en una iglesia? Pues yo soy de los años 80 en una iglesia. Otros serán de los 90, otros serán de los 2000 para acá. Otros acabarán de convertirse a Jesucristo. Está bien. Mira, no importa de qué generación seas tuyo, ¿sí? No ese es el punto. Pero muchas personas de los 80 o 90, cuando tú miras hoy el caminar de ellos, es como que, no, yo ya me cansé de congregarme tanto. No, yo ya me cansé de tanto ir a la iglesia. Es que siempre es lo mismo en las iglesias. Y yo solo te quiero dejar este pensamiento. Las iglesias es el centro de reunión, donde venimos a hacer un altar aquí, en presencial, como Dios lo dice, como Dios lo estipuló, ok. También nuestras casas, ahí podemos levantar altar, en lo íntimo, en lo personal y en lo familiar, ok. Pero también las iglesias, yo lo veo de esta manera, es el probatorio de la iglesia. Aquí te vienen a probar carácter. Aquí te vienen a probar si obedeces. Aquí te vienen a probar la sujeción. Aquí nos vienen a probar si realmente damos buen testimonio entre los hermanos de la iglesia. No como la iglesia del principio, ¿verdad? Cuando tú miras la Santa Cena y cuando tú miras como en 1 Corintios 11, creo que es, ahí está, dice que ellos después de partir la Santa Cena armaban unas borracheras. Ahí está escrito, hermano. Léelo en tu casa, apunta en 1 Corintios, creo que 10 o 11. Armaban unas borracheras después de la Santa Cena. Hermano, ¿acaso así era? ¿Acaso eso tenía que hacerse de esa manera? Imagínate nosotros aquí un domingo de Santa Cena y después de la Santa Cena, hermano, te espero allá atrás tenemos gallitos, tenemos esto y tenemos lo otro.
¿Te imaginas esta iglesia así? Eso es lo que hacía la iglesia al principio. Cuando ellos fueron desorientándose, porque tal vez ya tenían un grado de madurez en ellos, fueron desorientándose. Bueno, pero usted me dirá, pastor, pero yo no bebo, yo no fumo, yo no hago nada de eso. Qué bueno, qué bien por ti, por tu cuerpo. Amén. Qué bueno por nuestros cuerpos y por nosotros mismos. Qué bueno. Pero la iglesia realmente yo la veo como un lugar donde nos congregamos, sí. Donde levantamos altar a Jehová, sí. Donde venimos a servir, sí. Pero también es un probatorio. Aquí te vienen a probar el carácter, tanto a ti como a mí. Porque no me puede decir que a mí no, hermano. Claro que sí. ¿Por qué Dios no deja entrar a Moisés a Canaán? ¿Por qué Dios no lo deja entrar? Dios le dice a Moisés, Moisés, te dije que le hablaras a la roca. Y tú le pegaste 2 veces. Moisés, ¿qué onda con vos? Y le dijo, por esa falta no vas a entrar. Y Moisés le lloró, le rogó, le dijo esto y lo otro, y no entró él. Pues no, por lo menos no queda registrado que haya entrado su esposa ni sus hijos. Amén. Qué terrible que aún como ministros nosotros nos perdamos de esas bendiciones. Y también tú como iglesia te pierdas de esas bendiciones. Porque la Biblia claramente nos dice que seamos de ofrenda agradable, que seamos sacrificio agradable. O sea, ¿qué está diciendo? Que de verdad demostremos lo que hay en nosotros. Amén. Entonces, permanezcamos a pesar de los años que vamos avanzando en el evangelio. Porque mucho pueblo de Dios dice, no, yo ya me sé eso que predica el pastor, ya aburrido estoy, ya me lo sé. Orgullosos. Orgullosos. Pero ni Jesús hacía esas cosas. Jesús se sentaba y oía a los fariseos. Y él los oía a ellos. ¿Y por qué Jesús decía, hagan como ellos dicen, pero no vivan como ellos viven? ¿Verdad? Entonces, porque los escuchaba. Se sentaba ahí, se iba a congregar y en el momento que fue de congregarse para él, los escuchó. Ni Jesús dijo, pues yo soy el Hijo de Dios, el dueño de todo esto. Ni Jesús se puso en eso. Pero mucho pueblo de Dios no va a una iglesia porque para ellos ya no caben en ninguna. Conozco casos de pastores que en algún tiempo fueron pastores, levantaron una iglesia, por X, Y, Z razón ya no siguieron pastoreando, pero tampoco ya no encontraron una iglesia donde asistir. Pues si un día Dios me dice, Hugo, metiste la pata, o hiciste algo mal, Hugo, ya no te quiero en un púlpito, ya no te quiero más de pastor, me tocará sentarme y buscar una iglesia donde congregarme. Amén. Y será duro para un pastor retroceder a volver a ser miembro, sí. Es duro. Para Moisés fue duro que no lo dejaran entrar a Canaán. Cuando él le decía al pueblo, vamos para adelante, vamos para acá, vamos a conquistar ahora aquí, vamos a esto. Y ahora se quedó Moisés. O sea, cuando miramos bien, que no es tanto solo para una oveja, sino que también para un pastor, miramos que las cosas son delicadas. Por eso, hermano, hermana, si alguien tiene el deseo de ser pastor, que le pregunte a Dios mínimo. Mínimo. Porque todo lo que tú y yo hagamos, preguntémosle a Dios, hermano. Preguntémosle a Dios, ¿estarás tú conmigo en esta decisión? Y Dios te hablará y te dirá que sí. Cuando yo decidí casarme y buscaba a novia, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero tu voluntad, no mi voluntad. Y yo miraba desfilar las patojas, ¿verdad? Yo, esta debe ser la mía. Y toda la familia le agradaba, a toda la familia, porque tuve la suerte de caerle bien a los suegros siempre. Amén. Tuve esa dicha, esa bendición. No sé cómo le quieres decir tú, pero tuve esa dicha. Y la familia, toda la familia le caía bien, menos la patoja, hermano. Pero como mi oración era, Señor, con la que yo ande, con la que yo camine de ahora en adelante, que ella sea mi esposa. Hermano, pasaron como 7, hermano. Yo dije, yo quedé salado. Sí, pues porque
No era posible. Y cuando por fin conozco a mi esposa, y ella me dice, sí, santo Dios, se fue la mala racha. Dije. Pero ¿sabe qué hice yo? Preguntarle a Dios. ¿Cuál era su voluntad para mí? Cuando yo estaba ya para un mes de casarme, me empiezan a llamar a todas las que yo anduve enamorando antes, hermano. Por lo menos como 3 me llamaron, no te cases. Yo te ayudo a pagar lo que ya gastaste en la boda. Me decían, santo Dios, hermano. Que se vaya el diablo, dije yo. Y a una de ellas le dije, mira, cuando alguien más llegue y te enamore, pregúntale a Dios si es la voluntad de Él. Y si Dios te dice que sí, pues abrí los ojos, le decía yo. Porque hombres buenos hay, pero no muchos. ¿Sí? Y tampoco estaba de presumido, pero tenía que restregarle eso a la persona que me decía eso, hermano. Pero permanezcamos en el Señor a pesar de los años. Yo no sé si tú serás de los que se va ahí, el otro año ya estará muerto, hermano, hermana. Pues a mí me podría tocar a mí. ¿Por qué no? Amén. ¿Me cubro con la sangre de Cristo? Claro que sí. Y a usted también lo cubro con la sangre de Cristo, claro que sí, porque tampoco le deseo eso. Pero si su carrera va hasta esta edad, pues por lo menos que todos los años que usted ha venido, haya sido fiel, hermano. Amén. Haya sido fiel, haya sido firme. Pues ¿cuántos se mueren hoy, hermano? Usted vaya a ver a su casa y santo Dios, saque la estadística mundial. ¿Cuántos murieron hoy y cuántos van a morir mañana y pasado? Y esto no se acaba. No se acaba en el mundo. Amén. Pero miremos todo lo que le está ocurriendo a Daniel. Daniel llegó a una edad grande, 85 años, pero Daniel seguía con la misma unción, con la misma revelación, con la misma fuerza. Mire, hermano, no es normal que un viejo tenga fuerza. ¿Verdad que no es normal? Es normal que un joven tenga fuerza. Y lo anormal es que el joven tenga sabiduría. Lo normal es que el viejo ya no tenga fuerzas, pero tiene sabiduría. Por lo menos así debería de ser. Aunque miramos mucha gente grande de 70, 80, 90 años y están peor que un adolescente. Amén. Se van a conseguir patojas de los burdeles, se van a conseguir aquí y allá y pareciera que ellos nunca maduraron y nunca fueron sabios. Se emborrachan a esas edades todavía, sabiendo de que sus cuerpos cada vez se están deteriorando, etcétera, etcétera. Enoc, dice la Biblia. Ahora pasemos a Enoc. Todavía es temprano, todavía aquí tengo el cronómetro, sí. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios, no busque verso. Caminó con Dios 300 años, pero 65 años no caminó con Dios. Pero hermano, seamos honestos. 300 años tú y yo en esta tierra, ¿aguantaríamos? ¿Y agradando a Dios? Si yo miro que algunos recién convertidos, ¿de cuánto? Ponga usted la edad que usted ha visto en algunos, que recién convertidos de hace 20 años, vaya, alguien de 20 años, y que ahora ya no quiere estar en la iglesia. Es que yo ya maduré, pastor. Yo ya no. Ya no necesito ir a la iglesia. Y qué triste encontrarnos con personas así. Amén. Pero imagínate, no, 300 años agradando a Dios. Y dice el libro de Hebreos que no daban, la referencia que daban de Enoc era que era un hombre que agradaba a Dios, dice. Que era un hombre que agradaba a Dios. Esa referencia daban de Enoc. Pues, hermano, esta carrera está larga. Si Dios no viene en nuestros tiempos, pues vamos a llegar a los 70, 80, 90, 90 y algo de años. Muchos de los que estamos aquí todavía. Y hermano, ¿tendremos la fuerza todavía para servirle a Dios? ¿Tendremos el deseo para servirle a Dios? Apocalipsis 3:16. Ya casi voy terminando, ¿sí? Apocalipsis 3:16. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dice Dios a la iglesia de la Odisea. ¿Por qué dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Porque así hay mucho pueblo de hoy en día. No, es que yo soy alguien que sabe mucho de la palabra del Señor, sí, pero no se te nota. A veces me dan ganas de decirle eso a ese tipo de hermanos, hermanas. Sí, pero no se te nota. Tus frutos son frutos raros.
No son frutos como la palabra dice. Amén. Y entonces dice aquí, ¿por qué dices soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? Y no sabes que eres un miserable. Le dice Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Y no sabe que eres un miserable, el digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y entonces a los tibios les están diciendo esto, que ellos se creen ricos, que ellos se creen que ellos ya tienen doctrina, que ellos se creen que ellos ya pueden esto y lo otro, que ellos no tienen necesidad de buscar a Dios todos los días. Y por ese motivo Dios les dice, son tibios, porque ustedes ya no aman el altar, ustedes ya no aman estar delante de mi presencia, ustedes ya no van a mi casa por un compromiso, van a mi casa porque tienen que ir, pero ya no van como antes lo hacían. ¿Cómo le dice Jesucristo a las demás iglesias en Apocalipsis? Tengo contra ti que no me amas como me amabas antes, le dice a una de las iglesias. Amén. Entonces, cuando miramos todas esas cosas, es momento de preguntarnos, hermanos, ¿y si el Señor viene dentro de 20 años, cómo vamos a estar tú y yo? ¿Vamos a tener el deseo de congregarnos? ¿O seremos más virtuales que a saber qué? Como mucho pueblo de Dios. No, pastor, yo desde aquí, desde mi casa, ahí lo escucho, ahí lo veo y así estamos bien, pastor. No, yo ya iglesia en físico ya no quiero. Y cuando la Biblia claramente nos habla de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que nos congreguemos en la congregación de los justos, sí, y hay un montón de versos donde habla de la necesidad de congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí la iglesia es el probatorio, donde están probando nuestro carácter. A la Odisea le dicen, ya no eres el mismo de antes. O te has alejado tanto que ya no tienes necesidad de mí. Y eso es Dios hablándole a la Odisea. Mire Josué 14:10, un caso más. Josué 14:10 dice, y ahora he aquí el Señor me ha permitido vivir tal como prometió estos 45 años, desde el día en que el Señor habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel caminaba en el desierto, y aquí ahora tengo 85 años, dice Caleb. Yo ahora tengo 85 años. Y todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza. Y si es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dice Caleb, yo todavía tengo fuerzas para conquistar, para pelear, para guerrear. Pero hoy en día, hermano, miramos a mucho pueblo de Dios que ya lleva no sé ni cuántas décadas en una iglesia. Hablo de los que ya llevan por lo menos de 20 años para arriba en una iglesia, ¿sí? Ya hay doctrina en ellos, o ya debería de haber doctrina en ellos. Ya tendría que haber conocimiento en ellos. Ya tendría que haber en ellos una madurez distinta a la que ellos muestran. Pero miramos que nos encontramos con una iglesia que no tiene la madurez y no quiere madurar. Y entonces algo que está diciendo aquí Caleb es, ya tengo 85 años. Era para que anduviera con bordón, ¿verdad? Era para que, hermano Caleb, quédate ahí, hermano, ya no hagas nada. Te nos vas a quebrar, hermano, tu columna te puedes dañar, esto y lo otro. No, dice Caleb, yo tengo fuerzas para seguir adelante. Pero míralo del lado espiritual. Yo hace 30, 40 años, dirá alguien, me convertí a Cristo, pero yo aquí estoy fuerte. Me sigo sujetando a una autoridad, sigo aprendiendo de las cosas que se predican en la iglesia. Miro que hay cosas nuevas que aprender, porque mucho pueblo de Dios, ay, ese tema ya me lo sé. Ay, ese tema otra vez. Sí, pero por lo menos no tratan de escarbarles cosas nuevas porque la palabra sí es infinita. Que mucho pueblo de Dios no quiere entender que la palabra de Dios es infinita y que siempre habrá algo nuevo que sacarle. Eso es lo que Satanás ya les pudo haber metido a ellos o lo que ellos mismos han sembrado en ellos. Amén. El orgullo creció en ellos, esto y lo otro. Bueno, sigamos. Josué 14:14. Por tanto,
Por tanto, en la Biblia de las Américas, por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, porque siguió plenamente al Señor, Dios de Israel. Este permaneció, llegó a una edad grande y permaneció. La edad no fue el obstáculo, ¿sí? Y que tus años que tú has alcanzado en un ministerio, en una iglesia, que no sea el obstáculo para ya no servirle a Dios. Algunos hermanos de verdad, entre más grandes, como que estorban más en las iglesias. Porque es triste ver líderes a nivel mundial en las iglesias. Es triste ver líderes no dar buen ejemplo. Es triste ver líderes así. Y es triste ver líderes que no se sujetan a las órdenes que el pastor le pudo haber dado, que hiciera esto y lo otro. Es triste ver líderes cómo golpean al pueblo de Cristo. Es triste ver personas así entre un liderazgo, cuando ellos ya deberían de tener el amor de Cristo en ellos, de ser pacientes con aquellos que son nuevos en la iglesia, de ser pacientes con aquellos que todavía no entienden por qué no deben de dejar y otro pecado. Pero es triste ver líderes que quieren ver en los que están debajo de ellos una perfección, cuando ni ellos la tienen y ni están dispuestos a darla. Amén. Dice Juan 15:4, y con este verso termino. Juan 15:4, y dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No importa la edad que tú y yo tengamos. A Daniel no le fue un obstáculo la edad. A Caleb no le fue un obstáculo. A Enoc no le fue un obstáculo. A ninguno, y así podemos ver a muchos aquí en la palabra de Dios, no fue un estorbo para ellos. Servirle a Dios. Pastor, es que ya tengo 30 años en el mismo privilegio. Y si Dios para eso te llamó, ¿qué puedo hacer? Y si Dios no te quiso dar otro talento, ¿qué puedo hacer? Pastor, pero es que yo considero esto y lo otro. No, hermano. Si hay cosas que Dios tal vez no te ha dado, porque tú no das la medida. Es muy distinto. Amén. No todos van a ser músicos en una congregación, ni todos van a ser cantantes. No todos van a entender de lo que son computadoras y el área de multimedia en una congregación. No todos van a tener el talento para ir al área de niños y ayudar y llevar el mensaje de Cristo a los niños. No todos van a tener talento para trabajar en el área de diaconado, evangelismo, discipulados, Bernabé, en el área de mujeres y así todas las áreas que tiene una iglesia. Entonces, donde Dios te enfoque, donde Dios te dé la vía, ahí permanece. Pastor, pero ¿por qué tanto tiempo yo de diácono? Ok, pero tal vez ya era tiempo de que fueras líder, pero si tú no dejas que el Señor trabaje en ti, no vas a avanzar. Amén. Mirarás a otros que acaban de entrar en el reino de los cielos y ellos van subiendo y van subiendo. Pero si tú no rindes tu vida al Señor, pues Dios dijo algo muy claro, que Él va a usar al que se deje usar. Y Él va a usar al que esté disponible. Amén. Entonces son cosas que tú y yo debemos de recordar. Que Dios le dio muchas victorias a Daniel porque permaneció en Él. Dios le dio victorias a Enoc porque permaneció en Él. Dios le dio victoria a Josué porque permaneció en Él. Dios le dio la victoria aún a Nabucodonosor cuando estuvo dispuesto a permanecer en Él, a pesar de la condición en la que se había metido. Que no sea, hermano, ya pasamos 20, 30, 40 años, yo te puedo decir 40 años yo en una iglesia, 40 años sentándome al lado de pastores, al lado de líderes, 40 años sentándome yo a escuchar cuánto mensaje he escuchado en toda mi vida, hermano, y que un recién convertido agrade a Dios más que yo. No es la manera.
Y que un recién convertido sí se vaya en el arrebatamiento y que aquí su pastor, su servidor, se quede. Como que no entendí nada de todo lo que escuché todos estos años. Amén. Entonces, vamos madurando en este camino. Recuerda, es un camino largo. Porque si el Señor no viene en esta década, ¿qué tal si el Señor dice, bueno, hasta los años 50 voy a venir? Pues nos faltan 25 años para llegar ahí. Amén. ¿Cuántas cosas nos faltan ver entonces? ¿Cuántas tragedias, cuántas enfermedades, qué sé yo, hermano, cuántas cosas todavía nos va a tocar vivir en este planeta? Pero que nada de eso nos venga a apartar de Jesucristo. Es impresionante cómo hace ya 5 años que salimos de esa enfermedad famosa. Nunca había pasado el planeta por eso. Nunca se habían visto estas cosas de esa manera. Y qué impresionante que mucho pueblo se quedó tirado. Predicadores cerraron iglesias, dijeron ya no más predico la palabra del Señor. Pastores. Mucho pueblo de Dios dijo, no, ya no más regreso a una iglesia, me quedo desde mi casa aquí con mi televisión y desde aquí me congrego. Así quedó mucha iglesia de Jesucristo a nivel mundial. Yo te digo, hermano, permanezcamos. Viene la prueba, permanezcamos. Viene el sufrimiento, permanezcamos. Hagamos el esfuerzo una vez más de agradar a Dios. ¿Para qué? Para que haya bendición en nuestras casas, sencillamente. ¿Para qué? Para que seamos del grupo que se va en el encuentro glorioso en las nubes con Jesucristo. ¿Quieres cerrar tus ojos esta noche? Y podemos decirle, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te damos gloria y honra a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer en ti. Que podamos ser como la iglesia, de la iglesia que está escrita, Señor, en tu palabra, Señor, que permanece. Filadelfia permanece hasta el final, Señor. Y que podamos ser una iglesia que te alaba, que te adora, que te exalta con todo nuestro ser y corazón, Señor. Que nada ni nadie nos quite la paz, nos quite el gozo, nos haga retroceder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias esta noche. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.